Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. We learned to build before we spoke. Rules in stone so things won't break. Muy buenas tardes. Ratios kept the weight in place. If you failed, the system stayed. Y muy buenas noches. Llegamos al episodio número 50. 50, qué loco, ¿no? Qué increíble. Parece que fue ayer cuando comenzamos. La verdad que es asombroso cómo pasa el tiempo, ¿no? Son muy lindas estas conversaciones que salen de aquí, sobre todo después de cada programa, porque después tengo, qué sé yo, esos feedback, esas conversaciones tan interesantes y tan enriquecedoras que van apareciendo, ¿no? Así que, bueno, estamos en el episodio número 50 y vamos a dejarnos de romanticismo, vamos a lo que importa verdaderamente. Y no vamos a hacer ese típico programa de mirar atrás y de mirar todo lo que hemos estado hablando, de emocionarnos un poco y de darnos palmaditas en la espalda, sino que hoy vamos a hacer algo bastante incómodo, eso que nos gusta. Vamos a desmontar uno de los grandes malentendidos, esos malentendidos que les encanta a los amantes de las acuarelas. ¡Uy, qué lindo! ¡Acuarelas! Y que siempre están apareciendo cuando uno empieza a hablar un poquito sobre ordenadores o empieza a hablar un poquito sobre sistemas digitales. Así que bueno, vamos al lío. Cuando se habla de arquitectura paramétrica, se habla como si hubiera caído del cielo los ordenadores, ¿no? Como si antes del software todo fuera lápiz, intuición y por supuesto el poder de los genios solitarios, esos genios que tienen esas revelaciones místicas frente al papel vegetal, ¿no? Pero no. Aunque a los amantes del grafito les encante esa historia, eso es falso, porque la arquitectura siempre fue tecnológica, siempre. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia no ha sido si había o no había tecnología, sino cuánta complejidad somos capaces de manejar y qué tipo de sistemas nos atrevemos a pensar. Porque aunque les duela aceptar a estos arquitectos del siglo XIX, pero que están un poquito remasterizados, antes de los ordenadores ya había reglas, ya había relaciones, ya había dependencias, ya había tolerancias, había jerarquía y por supuesto también había márgenes de error. Antes del software ya existía un pensamiento paramétrico, solo que no podía formalizarse, ni simularse, ni escalarse como lo hace ahora. Y aquí creo que es el punto clave de este episodio, y un punto que después se va a transformar en una línea que lo atraviesa todo. Los ordenadores no han inventado lo paramétrico. Eso no sé quién les dijo, quién se imaginaron, se lo inventaron, no lo sé. Los ordenadores lo único que hicieron es convertirlo en operativo, en explícito, en masivo y por supuesto peligrosamente potente. Tan potente que hace que literalmente se caguen encima de terror cuando escuchan la palabra paramétrico. Porque lo paramétrico no es una estética digital, no es una moda, no es un tipo de render colorido. Simplemente es lo que ocurre cuando la arquitectura deja de pensarse como objeto y empieza a pensarse como sistema. Así de simple. Y eso, aunque moleste, ocurrió muchas veces antes de que existiera un solo ordenador sobre la Tierra. Y este episodio va de eso. No va de enfrentar pasado contra presente, sino va de entender algo mucho más inquietante, que las tecnologías digitales no rompen la historia de la arquitectura, sino que la reanudan.
Retoman una línea de pensamiento que ya existía hace tiempo, una línea que funcionaba y que en algún momento fue interrumpida. Y no, ese gran corte no lo producen los ordenadores. Lo produce otro momento, uno muy concreto. El momento en que la arquitectura decide simplificarse, decide reducirse, decide volverse cajas, decide volverse tipologías, decide volverse objetos puros bajo el sol. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Y cuando hoy usamos herramientas capaces de manejar miles de variables para seguir produciendo soluciones conceptualmente pobres, el problema aquí no es técnico, simplemente es un problema mental. Así que, a partir de aquí, no vamos a recorrer la historia como un catálogo de estilos, no, tranquilos, tranquilas, sino que te propongo algo más interesante. Te propongo que tomemos 5 momentos históricos para leerla, 5 momentos random, pero que nos permite explorar cómo han evolucionado los sistemas. ¿Qué pasó en Grecia, Roma, en el medioevo, durante el barroco y casi a fines del siglo XIX? 5 puntos hasta un punto exacto de la historia, donde esa línea se rompe, porque solo desde ahí se entiende una cosa muy incómoda, que la tecnología digital no es una moda en la arquitectura, sino que es casi como si fuera una especie de obligación histórica. Una obligación que permite conectar un hilo que había sido roto. History is very, very cool. Vale, empecemos por Grecia. Pero ojo, no la Grecia de los libros de primer año, no la Grecia de las columnitas bonitas, del mármol blanco y de esas fotos del atardecer en la Acrópolis, ¿no? Eso es casi como, qué sé yo, como el envoltorio, un cuento bonito para contar a los niños antes de irse a la cama. Porque lo interesante, lo realmente interesante de Grecia no es la estética. Eso es lo que nos han contado para que no miremos por debajo y para que obviamente cierre todo muy bonito. Grecia es el primer momento en la historia en que se piensa como sistema, de forma consciente, de forma deliberada. Los templos griegos no salen de la inspiración de un tipo genial diciendo «Ay, hoy en las hadas me han dicho que tengo que construir todo en sistema dórico». Eso no existe. Lo que sí existe es algo mucho más incómodo para el mito del autor, ese autor que les encanta a los de las acuarelas. ¡Quiero mis acuarelas! En realidad, aquí aparece un conjunto de reglas que vienen antes del edificio. Antes de dibujar una forma se definen relaciones, proporciones, dependencia entre las partes, qué cosas pueden variar y qué otras cosas no, dónde está el margen de error aceptable. Eso que luego llamamos orden. Algo que no es decoración, es un algoritmo constructivo, un sistema pensado para que el edificio funcione incluso cuando el arquitecto no es brillante, y para que, si aparece alguien realmente bueno, el sistema no lo limite sino que lo potencie. Es una especie de inteligencia sistémica, no una cosa romántica clásica. El Partenón, por ejemplo, no es un objeto colocado en la colina para salir bien en las fotos. Es una ejecución extrema de un sistema muy bien afinado. Están columnas, intercolumnios, altura, diámetro. Nada se decide caso por caso. Las decisiones ya están contenidas en el sistema antes de que empiece la obra. Y aquí viene una cosa que suele incomodar bastante, pero ese sistema no busca la perfección geométrica. El Partenón está lleno de desviaciones, correcciones ópticas, variaciones mínimas. Pero no porque los griegos no supieran medir, sino porque el parámetro no es solo matemático, es perceptivo también. El observador aquí entra en el sistema como variable importante dentro de la ecuación. Eso es una sofisticación tecnológica, no un primitivismo. Algo de lo que vas a escuchar hablar mucho al hombre de las gafas diciendo que él lo inventó. Pero no, Grecia entiende algo que hoy volvemos a descubrir a través de los sistemas digitales. Se trata de un sistema inteligente que no elimina la excepción, sino que la integra. Aquí en Grecia, las reglas no es una jaula, es un campo de posibilidades que permiten potenciar al diseñador. Amazing. Por eso, lo importante de Grecia no son las columnas, ni el capitel, ni el mármol. Eso es la superficie. Es el cuentito lindo para hacerte olvidar lo realmente importante.
Aquí lo importante es la lógica que permite que esas columnas existan sin reinventarse cada vez. Una lógica basada en relaciones, en variaciones controladas, en coherencia sistémica. Eso es pensamiento paramétrico, y lo hacían los griegos. Aunque no se llamara así, aunque no hubiera ordenadores, aunque les moleste admitirlo. La única diferencia con hoy no es conceptual, es de capacidad de cálculo, de escala, de velocidad, obviamente. Cuando hoy usamos un ordenador para manejar miles de variables, no estamos traicionando a Grecia. Estamos haciendo explícito algo que allí podrían haberse manejado de forma limitada. Por eso Grecia no inaugura un estilo clásico, eso es la lectura pobre. Inaugura algo mucho más peligroso y actual. La arquitectura como un sistema consciente capaz de producir coherencia sin depender del genio individual, sin depender del gran arquitecto del lápiz de oro. Y una vez que esa forma de pensar aparece, ya no desaparece, sino se transforma, se amplifica y se convierte en algo increíble, algo majestuoso. Not about the gifted hand, but the Lord that understands. Follow paths already drawn. You won't shine, but you won't fall. We had systems. Vale. Entonces, ahora entremos un poquito a hablar de Roma. Pero quitémonos rápidamente la toga, el mármol heroico y esa imaginación del imperio ilustrado de Gladiador, ¿no? This is so funny. Eso es ruido y que muchas veces nos hace olvidar lo realmente interesante, lo realmente importante de Roma. Roma no hereda a Grecia, sino que casi podríamos decir que la pone a trabajar. Grecia recién vimos que había resuelto algo fundamental. Había resuelto cómo pensar la arquitectura como si fuera un sistema coherente, un sistema de módulos, de relaciones, un sistema de órdenes, reglas claras, relaciones estables, variaciones controladas. Eso era muy lindo, muy rico todo, pero para Roma, para un imperio que necesitaba construir mucho, rápido y de forma eficiente, este sistema no parecía muy efectivo. Era un sistema lento, un sistema que había que pensarlo mucho y no estaba solucionando los problemas. Entonces, acá viene lo maravilloso y lo magnífico, ¿no? ¿Qué hace Roma? ¿Cómo hacemos que este sistema funcione siempre? En cualquier sitio, que funcione a grandes escalas, sin depender del talento excepcional de una persona. Y ahí está el salto. Roma no diseña edificios, sino que diseña protocolos constructivos. El arco, la bóveda, la cúpula, el uso de sistemas de hormigón, no son gestos formales, no son avances estéticos, son soluciones operativas pensadas para repetirse, para adaptarse y para desplegarse masivamente fundamentalmente. Esto, entender, no puedo. Aquí la arquitectura deja de ser una obra singular y pasa a ser casi como una máquina de producir ciudades, una máquina de producir territorios, una máquina de producir el imperio. Y aparece algo decisivo, un sistema no sirve si no es reproducible. Y esto es fantástico porque Roma entiende que la arquitectura no puede depender de ese genio inspirado del lápiz de oro que diga qué hacer siempre. Imagínense, un imperio tan grande como el romano no puede depender de un grupo de personas que vayan diciéndole esto o aquello. Tiene que funcionar con técnicos medios, con mano de obras diversas, con condiciones imperfectas, algo que funcione con el que solo sabe llevar cubos de hormigón y con el artesano especialista de molduras de mármol. Roma prefiere un sistema que funcione siempre a una obra perfecta que solo funcione algunas veces. Por eso Roma rápidamente separa la estructura de la decoración. La estructura responde a reglas estrictas, casi industriales, en tanto que la decoración es una capa intercambiable, una capa contextual, una capa que se agrega después de que la obra ya estructuralmente está completa. This is magic. Se trata de un sistema estable, obviamente, la apariencia puede variar, una arquitectura por capas muy contemporánea,
Un ejemplo es el Panteón. El Panteón de Roma es una obra magnífica, maravillosa. No es una genialidad aislada, caída del cielo romano, no sé. Es el resultado extremo de un sistema afinado durante décadas. Masas graduadas, empujes controlados, geometrías puestas al servicio de la estabilidad. Aquí no hay romanticismo de ese orden bonito, maravilloso. Hay un cálculo empírico llevado al límite. Fíjense lo que es la cúpula, esa gran cúpula de 43 metros de diámetro. Eso no se hace así de la noche a la mañana. Y lo mismo pasa con anfiteatros, con termas, con acueductos. El Coliseo, sin ir más lejos, el Coliseo romano no es una escultura urbana para Instagram, para sacar fotos para los turistas. Es un dispositivo logístico pensado para gestionar flujos masivos de personas, de recorridos, de accesos, de evacuaciones. Es un sistema tan fantástico que no tiene hoy nada que envidiarle a los grandes estadios contemporáneos. Y aquí Roma introduce una idea que hoy sigue doliendo admitir. La forma no es el objetivo, la forma es la consecuencia. Por eso la línea es clara. Grecia define las reglas, Roma las convierte en una máquina para construir mundo. Y aquí viene lo interesante. Cuando el imperio cae, lo que sobrevive, aunque fragmentado, aunque deformado, aunque incompleto, son esas lógicas estructurales. Los principios sistémicos, esas ideas, no desaparecen, sino que se recombinan, se adaptan y reaparecen en un contexto completamente distinto, porque el siguiente paso ya no será solo construir a grande escala, sino será construir a lo largo del tiempo, sin un autor claro, sin un control centralizado, aceptando el error como parte del proceso. Y ahí entramos en uno de los sistemas arquitectónicos más complejos jamás concebidos, las catedrales medievales. Scale the rule, make it fast. Same solution, cast and cast. Arches hold what men can't see. Power hides in symmetry. We had systems, Vale. Entremos en el medioevo. Pero dejando de lado los mitos mal contados y la historia tipo El nombre de la rosa, que tanto nos molan, pero aquí están un poquito como fuera de lugar. Porque, aunque durante años los historiadores lo llamaron periodo oscuro, el medioevo no fue un retroceso, no fue una edad oscura tan oscura como nos quieren hacer creer. Sino que en realidad el nombre más que nada fue fruto de una propaganda posterior de los historiadores como para tratar de marcar una diferencia con el Renacimiento, ¿no? Lo interesante del medioevo y que creo que es importantísimo para esta historia es que aquí la arquitectura deja de ser un objeto y pasa a ser un proceso. Con las catedrales medievales desaparece algo que hoy damos por obvio, esta idea del autor, ¿no? Esta idea que tanto preocupa hoy en día con el uso de la inteligencia artificial. This is artificial intelligence. Y esta idea del autor no desaparece por mística colectiva, ni por una especie de humildad cristiana, sino por una razón fundamentalmente técnica. Una catedral no es un edificio en el sentido convencional de la palabra. Es un proyecto abierto que duraba, 50 años, 100 años, o llegó, 150 años. Y eso lo cambiaba todo. Ya no se puede pensar la arquitectura como una forma cerrada porque sabes que no la vas a terminar tú. Ni siquiera a veces tus hijos. No existen planos finales cerrados. Tienes que pensar un sistema capaz de mantenerse coherente pese al paso del tiempo, pese a los errores, pese a los cambios de maestro de obra y por supuesto a la evolución de la misma técnica. Aquí el pensamiento sistémico alcanza un nivel que todavía hoy incomoda. Las catedrales no funcionan como piezas aisladas, funcionan como un sistema modular tridimensional, un complejo sistema de nervaduras, de empujes, de contrafuertes, de cargas distribuidas, de equilibrios dinámicos. Tocas una variable y el sistema entero responde. Eso es un pensamiento paramétrico sin metáfora. Es
un pensamiento paramétrico sin software y, por supuesto, sin romanticismo. No existen planos finales cerrados, existen reglas, existen proporciones, existen modulaciones. Son sistemas que permiten que el edificio siga creciendo sin perder estabilidad. Y aquí aparece algo clave. El sistema no solo tolera el error, sino que lo necesita. Por eso una catedral podría construirse durante generaciones sin perder identidad. No porque todos piensen igual, sino porque el sistema absorbía esas variaciones. Y eso es exactamente lo que hoy intentamos hacer con modelos digitales adaptativos. Solo que en las catedrales medievales ocurría con piedra, con madera, con plomo. Notre Dame es un buen ejemplo de esto. No es una obra homogénea. Fíjense los frentes y, las imágenes de sus fachadas. Van a ver que es una obra que en realidad es una superposición de decisiones, de ajustes, de errores, unas correcciones acumuladas a lo largo del tiempo. Y sin embargo funciona estructuralmente, funciona espacialmente, funciona simbólicamente, porque lo que se conserva no es la forma exacta, es la lógica interna del sistema. El edificio no es, sino que el edificio responde. Y esto tiene una consecuencia enorme que después el siglo XX va a intentar olvidar a toda costa. La complejidad en la obra no es un problema a eliminar, es una condición importante que se debe gestionar. Pero, claro, esta forma de pensar la arquitectura como organismo complejo, un organismo que no se consolida como línea continua, no porque falle, sino porque incomoda, obliga a aceptar incertidumbres, obliga a aceptar procesos, obliga a aceptar tiempos largos, y eso, históricamente, siempre genera rechazo. People style, then we fold the living process, clean white lines in rigid files, stone learned from collapse. Vale, llegamos al barroco. Y aquí suelen aparecer otros malentendidos bastante grandes. El barroco no aparece porque a alguien se le ocurra, un día levantarse y decir, compliquemos las formas. No aparece porque de repente a los arquitectos les dé por hacer curvas o hacer líos espaciales, ¿no? Eso, sería como muy simplista pensarlo así. El barroco aparece porque la arquitectura se enfrenta a algo que ya no puede seguir simplificando sin mentir. La complejidad es una necesidad. Hasta ese momento, incluso con sistemas muy sofisticados, la arquitectura seguía siendo esencialmente estática. Proporciones, equilibrios, esta idea del hombre centro de toda la construcción, estructuras que se entienden como si fuera un ensamblaje de partes. Pero con el barroco, eso deja de ser suficiente. Aquí ocurre algo fundamental, la geometría regular ya no alcanza. Necesitan otro tipo de sistemas. La planta ya no se puede leer de un solo golpe de vista. Aparecen intersecciones oblicuas, aparecen curvas, aparecen superficies de doble y triple curvatura. No es un capricho formal. Lo que la arquitectura empieza a modelar ahora no son solo estructuras, sino son fenómenos complejos. Se intenta controlar la luz, el movimiento, las tensiones, la compresión, la expansión. El espacio ya no se contempla, sino que se atraviesa, se vive, se percibe. Aquí el cuerpo del observador entra definitivamente en el sistema. El barroco no quiere que entiendas el edificio, quiere que lo recorras, que te desorientes un poco, que el espacio te lleve, te empuje, te frene. Es fantástico, es la fenomenología en su máxima expresión casi. This is magic. El edificio se convierte casi como si fuera en una máquina perceptiva. Y aquí la clave es entender que el barroco no abandona el sistema, sino que lo complica. Introduce obviamente más variables. Acepta que el orden no siempre debe ser regular, que la coherencia puede emerger de las relaciones no lineales. Exactamente el tipo de pensamiento que hoy asociamos con los sistemas complejos. Por eso no es de extrañar que personajes como Guarino Guarini, Francesco Borromini y tantos otros sean capaces de generar espacios como los que se conocen como pulsantes, espacios basados en la superposición, la interpenetración, la yuxtaposición de formas.
Aquí el espacio deja de ser contenedor, pasa a ser casi como un elemento activo, un sistema inspirado en la naturaleza, pero no esa inspiración, esa copia burda de formas. Aquí no hay hojas, no hay caracoles en el sentido clásico, no hay decoración orgánica en el sentido ingenuo. Lo que se observa es cómo la naturaleza organiza la complejidad. Aquí la curva no es el adorno, es estructural, es espacial, es lógica. El barroco no busca la forma ideal, busca el comportamiento del espacio, cómo se contrae, cómo se expande, cómo se dirige el cuerpo, cómo se altera la percepción. Y con eso la arquitectura, yo creo que da un paso mucho más. Ya no es que solo responda a las cargas o al tiempo, sino que necesita responder a las experiencias. Pero este tipo de complejidad vuelve a ser incómoda porque es difícil de controlar, es difícil de enseñar. Y a lo largo de la historia en la arquitectura, lo que incomoda tiene poca vida. Force is true, the shape itself, less design, more truth than weight. Matter spoke. Creo que el barroco murió a causa de su propio éxito, ¿no? Durante su evolución, el barroco produjo una arquitectura cada vez más compleja, generando espacios donde las curvaturas, la continuidad, la experiencia se potenciaban, se extrapolaban. Hasta que llegó un momento donde la arquitectura se había convertido en un organismo cada vez más difícil de controlar, de repetir y, por supuesto, también de enseñar, sin convertirse en una serie de recetas vacías. Sin embargo, el barroco había descubierto algo que sería fundamental para la arquitectura del futuro. Un descubrimiento trascendental donde la arquitectura intuye claramente el sistema, pero todavía no tiene las herramientas para manejarlo de forma rigurosa. La naturaleza empieza a mirarse de otra manera, no como símbolo, no como decoración, sino como un modelo de organización. Aparecen ideas de crecimiento, de ramificación, de continuidad material, de coherencia entre estructura, espacio y detalle. Aquí ya no se quiere separar el edificio en partes independientes, sino que se busca que todo responda a una misma lógica interna. Emerge una arquitectura que deja de representar sistemas para comenzar a operar directamente con ellos. Arquitecturas como las de Antoni Gaudí son un buen ejemplo de este tipo de arquitectura. Gaudí no dibujaba para imponer una forma, construye dispositivos para dejar que las fuerzas la produzcan. Gravedad, masa, tensión, compresión. Aquí no hay metáfora, hay cálculo, un cálculo analógico, pero cálculo al fin. Todos conocemos los famosos modelos de cuerdas y de sacos. No son gestos artesanales ni una excentricidad, son máquinas de simulación, máquinas que trabajan con la gravedad, observan su comportamiento, congelan el resultado. La forma aquí aparece como consecuencia necesaria, no es inspiración, es como si fuera una arquitectura emergente del siglo XIX. Amazing. Aquí Gaudí da un paso que yo creo muy pocos entendieron en su momento, pero separa definitivamente la autoría del resultado formal. El arquitecto ya no decide la forma final, define un sistema de relaciones físicas que la generan. La arquitectura deja de ser composición y se convierte en un proceso. Es fantástico, y esto se olvida, y de pronto aparece en el siglo XXI y todos le echan la culpa al ordenador. Pero esto ya estaba presente en las obras de Gaudí. Gaudí no copia la naturaleza, no imita hojas, ni caracoles, ni lechugas petrificadas. Eso es caricatura. Lo que hace es entender la lógica estructural de los organismos vivos, cómo trabajan los huesos, cómo se ramifican los árboles, cómo se distribuyen las cargas en sistemas eficientes. La naturaleza no como una imagen, sino como una ingeniería. Las columnas, por ejemplo, de la Sagrada Familia no son caprichosas, son estructuras ramificadas que responden a flujos de carga. No hay gestos escultóricos gratuitos. Hay una optimización material antes de que la palabra optimización existiera en la arquitectura. Este momento yo creo que es clave para entender lo que viene después. Aquí
la arquitectura está muy cerca de algo importante. Sabe que la forma no debería imponerse. Sabe que debería emerger de las relaciones internas. Sabe que la naturaleza organiza mejor la complejidad que cualquier otra geometría rígida. Y ahí es donde ocurre el verdadero corte. El triste momento donde la arquitectura decide dejar de pensar en sistemas complejos y opta por soluciones universales, repetibles y aparentemente racionales. Form obeyed. Beauty came when ego left. Break, then came the silence, flat and calm. Y aquí llega el golpe. El siglo XX no hereda esta línea de pensamiento, esta línea casi continua de evolución, sino que se interrumpe. No porque la arquitectura no pudiera seguir avanzando por ahí, sino porque decide no hacerlo. El movimiento moderno no aparece como una evolución natural, aparece como una simplificación radical del problema, un asteroide que choca contra la Tierra y extingue todo tipo de vida. Donde había sistemas complejos, introduce soluciones universales. Esto, entender no puedo. Donde había procesos abiertos, introduce objetos cerrados. Donde había adaptación, introduce tipologías. La arquitectura deja de pensarse como un organismo y pasa a pensarse como una máquina eficiente tristemente simplificada, debo acotar. Y cuidado porque aquí suele aparecer otra trampa narrativa. No estamos hablando de falta de tecnología, al contrario. El siglo XX es tecnológicamente brutal. Hormigón armado, acero, producción industrializada, cálculo estructural avanzado, estandarización. La capacidad técnica estaba ahí. Lo que se pierde no es la técnica, lo que se pierde es la ambición sistémica. La arquitectura siempre se hizo así. La arquitectura moderna decide reducir el problema hasta hacerlo terriblemente manejable y en ese gesto renuncia a la complejidad. La caja no es una consecuencia inevitable de la tecnología moderna, es una decisión ideológica, una decisión que se presenta como si fuera claridad, como si fuera honestidad, como si fuera razón. La arquitectura es una máquina de habitar. Pero lo que sucede en realidad es eliminar variables hasta que el sistema deja de incomodar. El edificio moderno ya no aprende, no se adapta, no responde. ¿Funciona o no funciona? No hay opción C. Y si no funciona, bueno, se sustituye. Claro, en el proceso desaparece el feedback, desaparece la evolución, obviamente, desaparece la idea de sistema abierto. La arquitectura se convierte así en una especie de objeto optimizado para una condición ideal que casi nunca existe y que nadie sabe dónde está esa condición. Y lo más perverso de todo esto es que no solo impone un solo edificio, sino que impone además un relato. El movimiento moderno no solo construye formas, sino que construye una idea, una historia, donde todo lo anterior aparece como error, como exceso, como atraso. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. La historia deja de leerse como una evolución de sistemas y pasa a contarse como si fuera una sucesión de estilos que culmina, casualmente, en el propio movimiento moderno. Y así durante décadas la arquitectura trabaja con herramientas cada vez más potentes, más poderosas, para producir sistemas conceptualmente cada vez más pobres. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Hasta que, hace poco, ocurrió algo incómodo. Aparecen los ordenadores, las simulaciones, el cálculo masivo, los sistemas capaces de manejar miles y miles de variables. Y de repente, ya está, las excusas desaparecen porque por primera vez en la historia no hay límites técnicos para pensar la arquitectura como sistema. Y es ahí donde el paréntesis moderno empieza a crujir, empieza a resquebrajarse, no porque esté mal, sino porque ya no se sostiene. Y aquí llegamos al presente, a un momento extraño en el que tenemos herramientas capaces de simular ecosistemas complejos, herramientas de inteligencia artificial que pueden no solo optimizar, sino que pueden aprender. Pero seguimos produciendo cajas más limpias, cajas más eficientes, cajas renderizadas en 8K. ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro!
Quiero cacahuates. Yo creo que ese es el verdadero escándalo contemporáneo. No que existan los ordenadores, sino que los usemos para pensar menos, porque lo paramétrico aquí no es el futuro de la arquitectura, nunca lo fue. Eso es un estado natural. La pregunta ya no es qué puede hacer la tecnología, la pregunta es otra, y es una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién va a usar estas herramientas para diseñar sistemas? ¿Y quién va a seguir usándola para dibujar cajas? Y eso, te guste o no, ya no es un problema técnico. Simplemente es una toma de posición. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.